Buenos días, mi equipo y yo les vamos a hablar sobre los distintos fenómenos ondulatorios que existen, también sobre el sonido y las distintas fuentes que lo transmiten y logramos escuchar día a día. Para empezar, los fenómenos ondulatorios son aquellos en los que participan las ondas. Independientemente del tipo que sean, estos caracterizan la intersección de las ondas en la materia. La difracción es un fenómeno que se presenta cuando la onda viaja y se topa con un objeto que no puede atravesar. Esto hace que lo rodee y crea una perturbación detrás del mismo. La onda deja de propagarse de forma rectilínea y comienza a tomar trayectorias curvas. Yo les hablaré sobre el fenómeno de superposición de la onda. En muchos de los casos existen ondas que se superponen una sobre otra y al mismo tiempo. También podemos observar que cuando pasan una sobre otra no cambian su característica. Y ahí surge una de las preguntas: ¿cuál es el efecto de los puntos de la onda? Por ejemplo, en una cuerda se interponen dos ondas a la vez. ¿Cuál es el desplazamiento resultante de las partículas de la cuerda? La respuesta a esta pregunta es el llamado principio de superposición. El principio de superposición ocurre cuando dos o más ondas se propagan en un mismo medio. Este fenómeno es el culpable de que cuando hay baja iluminación en la habitación y encendemos una lámpara, la iluminación resultante será mayor, ya que se suman. Asimismo, cuando escuchamos música desde una bocina, la intensidad aumentará si conectamos otra. Ahora hablaré de la interferencia. La interferencia es un caso de superposición. Es cuando las ondas tienen la misma frecuencia y la misma longitud de onda. Existen dos tipos de interferencia. La primera es la interferencia constructiva. Es cuando las crestas y valles de la onda coinciden y su onda resultante tiene mayor amplitud, ya que su desplazamiento se suma. También se dice que las ondas están en fase. Otro tipo de interferencia es la interferencia destructiva. Es cuando las crestas y valles de la onda coinciden, pero su onda resultante tiene menor amplitud, ya que sus desplazamientos se restan, y también se dice que están en fases contrarias. La interferencia tiene mucha importancia para la aplicación de las ondas. Por ejemplo, la interferencia de la luz, que se utiliza para hacer medición de distancias o para construir filtros de colores. Cada tipo de onda tiene características específicas y características generales. Estas representan el tipo de fenómeno ondulatorio que se presenta, la reflexión. Esta se presenta cuando una onda llega a la superficie de separación entre dos medios de propiedades diferentes. Lo que varía de un caso a otro es la cantidad de energía que se refleja al primer medio. Entre más diferentes sean sus propiedades, mayor energía se reflejará. Un concepto asociado al frente de onda es el de rayo, y este se define como la dirección de propagación de energía de una onda. Este es perpendicular cuando ambos objetos poseen las mismas propiedades. El fenómeno más frecuente que presentan las ondas es el de reflexión. Este se presenta cuando la onda llega a la superficie de separación entre dos medios de propiedades diferentes. Con esto podemos anunciar la ley de reflexión de las ondas en la superficie de separación. Supongamos que el rayo llegará a la superficie de separación y forma un ángulo con la normal a la superficie, que es este. A este ángulo se le llamará ángulo de incidencia, y la luz que se reflejará será hacia esta dirección, y este será el ángulo de reflexión. La ley de reflexión señala que el ángulo de incidencia es igual al de reflexión. Este ángulo y este ángulo son exactamente los mismos. La onda estacionaria se produce al superponer dos ondas de la misma frecuencia y amplitud, que se propagan en sentido contrario. A la onda estacionaria se le llama así porque parece que no está en movimiento. Un método para producir ondas estacionarias es por reflexión. Se hace incidir una onda en una frontera y se superpone la onda reflejada que tiene iguales características, y por ello se le llama onda estacionaria. El modo fundamental de oscilación es aquel que tiene mayor amplitud y su longitud de onda es tal que en el largo de la cuerda está formada una cresta o un valle. La refracción es el fenómeno que se presenta cuando la onda pasa de un medio a otro de propiedades diferentes. La resonancia es un fenómeno que se produce cuando un cuerpo capaz de vibrar es sometido a la acción de una fuerza periódica cuyo periodo de vibración se acerca al de dicho cuerpo. Todos, cuando fuimos niños, tuvimos la oportunidad de empujar un columpio y sabemos que para determinar frecuencia de los impulsos que damos al columpio se moverá con mayor o menor amplitud. Para determinar frecuencia, el columpio oscilará con la máxima amplitud. Si la frecuencia del agente externo que suministra la energía coincide
con la frecuencia del sistema, llamada frecuencia resonancia, el sistema oscila con una máxima amplitud. Esto es lo que llamamos resonancia. A continuación, mi compañera y yo les hablaremos acerca del sonido. El sonido es cualquier fenómeno en el que las ondas mecánicas se pueden propagar a través de un medio elástico. Una fuente sonora es aquella de la cual proceden las vibraciones mecánicas del emisor que las produce, provocando una sensación auditiva. El más alto es el silicio y el más bajo es la plata. El ángulo de refracción también será cero porque los rayos que lleguen perpendicularmente no tendrán desviación. La primera ley dicta que el rayo reflejado, el rayo incidente y normal trazados en el punto de incidencia están contenidos en un mismo plano. Este objeto permanecerá invisible mientras no esté siendo iluminado, ya que los rayos luminosos se reflejan en la superficie del objeto, revelando al observador qué detalles lo conforman, cuál es su forma, cuál es su tamaño, cuál es su color. Todo esto es brindado por la iluminación que esté sobre el objeto, así que permanecerá invisible. La regular tiene lugar en objetos que son perfectamente lisos, como un espejo o una lámina metálica, y la difusa se da sobre los cuerpos de superficie u objetos más o menos rugosos. Existe un principio de superposición que indica que si en un medio se propagan dos o más ondas, estas superpondrán sus efectos en los puntos en que coincidan, y continuarán después independientemente la una de la otra, como si esto nunca hubiera pasado. La interferencia no solamente se da en ondas de luz, también se puede dar en ondas de radio, las cuales rebotan en los edificios de las ciudades y lo que provoca que la señal se distorsione. Al soporte material a través del cual se transmite una vibración. Se llama material porque el medio está formado por materia y esta está constituida por átomos y moléculas que son las que vibran y transmiten o desplazan la vibración por partícula a partícula. En los instrumentos de viento, tanto de madera como de metal, vibra una columna de aire que podemos acortar o alargar mediante llaves, pistones o vara, o directamente con las yemas de los dedos, tapando los orificios que presenta el tubo, por ejemplo las flautas. Este produce dos tipos de fenómenos, el eco y la reverberación. Una de las características más importantes de estas ondas es el hecho de que la amplitud de la oscilación no es la misma para diferentes puntos, sino que varía con la posición de ellos. Cuando dos trenes de la misma frecuencia, velocidad y amplitud viajan en sentidos opuestos, la superposición de ellos da lugar a ondas estacionarias. La difracción puede ser entendida a nivel fenomenológico usando el principio de Huygens, el cual nos dice que frente a la onda se puede visualizar como una sucesión de emisores puntuales que emiten la onda oscilar en respuesta a ella y contribuyendo así a su propagación. La difracción ocurre en todo tipo de ondas, desde ondas sonoras, ondas en la superficie de un fluido, ondas electromagnéticas como la luz o las ondas de radio. También sucede cuando un grupo de ondas de tamaño finito se propaga.